Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, en nuestra sintonía, en la sintonía Capital Radio, aquí en el balance llega, como cada martes, nuestro tiempo de transformar España, nuestro debate Transforma España. Hoy Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, aquí desde Zaragoza, intentando conducir el programa pero bueno, está salido todo bastante bien. Así decir que se me hace raro no tenerte aquí, ¿eh? Ya, ¿verdad? Sí. Es un poco distinto, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a conducir el programa, los debates de Transforma España, hoy jóvenes que transforman España, y vamos a hablar, fíjate que claro, en estos días en que seguimos con la cabeza puesta en lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, en toda esa zona, se ha hablado mucho de Europa. Sí. Mucho. Y se va a hablar mucho más todavía de Europa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Europa con nuestros jóvenes invitados de hoy. Sé que uno de ellos ha cambiado, así que te voy a dejar que los presentes tú, Reyes. Sí, yo los presento. Pues sí, hoy toca la Unión Europea y la Juventud, ¿no? Y el título que se ha sugerido ha sido cómo enamorar a una generación perdida, pero perdida entre comillas. O sea que yo tengo esperanzas de que no sea perdida. Entonces nos acompañan esta noche Gerard Álvarez, Irene González y Mireia Diouri. Mireia también la tenemos conectada. Mireia, ¿estás ahí? Como se dice ahora. Igual no que sé yo. si se habrá conectado ya o no. De momento no la oímos. Y te voy presentando. Gerard Álvarez es graduado en ADE y en Derecho por la Universidad de Barcelona y vocal de formación y análisis de Equipo Europa. Luego nos contarán ellos qué es Equipo Europa. Irene, que la tenemos aquí, bueno, a Gerard también. Buenas noches, Gerard. Buenas noches, que también está aquí en el estudio. Buenas noches a los dos, Gerard y Irene. Buenas noches. Es de Madrid y es vocal de eventos y participación en el Equipo Europa también. Graduada en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá y actualmente está cursando el Máster en Gestión Internacional de la Empresa a través de las becas del ICEX. Y luego Mireia Diouri, que es Project Manager en Talento para el Futuro. Es Talento Futuro ya sabes que es la organización con la que contamos para incorporar a este espacio jóvenes que transforman. Y el propio Talento para el Futuro es una plataforma destinada a empoderar políticamente a la juventud en España a través del desarrollo de iniciativas y proyectos que garanticen la presencia y participación activa de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Anteriormente fue responsable de asuntos regulatorios en Faconauto, que es del sector de automoción, una de las patronales, así como asesora del Consulado de Uruguay en Sevilla a través de unas prácticas durante su especialización en el Máster de Estudios Europeos. Gracias a la doble licenciatura que tiene en Derecho y Ciencias Políticas y otras experiencias y cursos, orientó su trayectoria profesional a asegurar que la voz de la juventud española sea escuchada, que bien mucha falta nos hace, y que sea escuchada por los responsables que toman las decisiones en el sector público y también en el sector privado. Así que bienvenidos los tres y comenzamos un debate que yo creo que va a ser súper interesante, Federico. Así que nada, adelante. A Mireia ya la tenemos ahí, ¿no, Mireia? No lo vemos. Aún no, vale, pues pero yo creo está ahí Jorge intentando, no sé qué ha pasado. Sí, está nuestro técnico intentando darle paso y ahora en cuanto la tengamos la incorporamos. La incorporamos al debate, a la tertulia. A ver, yo empezaría, bueno, has mencionado Equipo Europa y yo sí que quiero que Gerard nos explique lo primero de todo, ¿qué es Equipo Europa? Esto es una pregunta más compleja de lo que parece. Equipo Europa, básicamente, nosotros somos una asociación europeísta apartidista que intentamos, sobre todo, promover la Unión Europea lo máximo posible. Creemos de verdad que es algo importante, que nos influye en el día a día y, pues, intentar, sobre todo, pues dar ese conocimiento a la gente de a pie.
Pues, bueno, qué rápido me lo has explicado. Bueno, te puedo hacer un poco más complejo si quieres. También un poco nos encargamos de relaciones con instituciones, pues al final, pues desde la Unión Europea, pero también intentamos que sea a nivel municipal, autonómico. Hacemos también eventos que hemos tenido hace nada un foro que Irene os podrá contar mejor en qué consiste. También hacemos pues eventos con colegios, sobre todo que creemos, pues sobre todo que la base de lo que hacemos en nuestra asociación, pues es educar a los jóvenes del mañana, y entonces pues qué mejor que hacerlo en centros educativos. Intentamos pues incentivar de distintas maneras, por premios, o sea por concursos. Pues tenemos un proyecto que se llama Olimpiadas sobre la Unión Europea que lidero yo, que es básicamente pues dar un ensayo sobre la Unión Europea, sobre un tema distinto, y al final jóvenes de 16, 17 años pues de toda España se involucran sobre todo para pues poder entender un poco mejor cómo es la Unión Europea, porque entendemos que es el contexto y es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Por así decirlo, es al final lo que creemos que es cultura general. Reyes, la verdad es que es importante esto porque, por muchas cosas, ¿no? Pero con esta sensación que tenemos de que esta es una juventud, una generación que no les importa nada, que no se preocupa por nada, el recibir estos inputs es importantísimo, ¿eh? A mí me parece básico y es genial además lo que está contando Gerard, ¿no? Que lo están impartiendo en los colegios, que es desde ahí donde se tiene que empezar a inculcar esa pasión por las cosas y por las cosas que influyen y que hacen que un país progrese y demás, o se quede atrás. Entonces, que sepan la existencia de las entidades y organizaciones a las que pertenecemos y que hoy por hoy formamos parte y por suerte formamos parte de ellas, y que se entienda desde la infancia, a mí me parece fundamental. Así que enhorabuena por la labor que hacéis, y este equipo Europa, adelante, porque bueno, pues estaba yo esperando a que estuviera Mireia, que creo que ya está. Mireia, buenas noches. Buenas noches, Fede. Buenas noches a todos. Bueno, porque hay una encuesta que hizo Talento para el Futuro que dice que el 85% de los jóvenes españoles se sienten más europeos que en años anteriores, pero también es verdad que hay una cierta decepción, un cierto desencanto hacia la propia institución de la Unión Europea. ¿No es así, Mireia? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Los resultados, las principales conclusiones que encontramos en esta encuesta con motivo de las elecciones europeas de este año fueron que una gran mayoría de la juventud se sentía bastante decepcionada con el comportamiento de sus representantes políticos. Esto ya en una fase nacional que suele ser la que se siente más cercana, en la que más participación suscita. Entonces, si lo extrapolábamos a un nivel europeo, que en principio no suele estar muy presente en las conversaciones diarias, no se entiende bien cómo funciona, pues tiendes a asociar que esa experiencia, esas emociones que te despiertan tus representantes en España es asemejable o se puede esperar también de un nivel europeo. Entonces, sin embargo, esto no quitaba las ganas de participar. No se consideraba, solo un 15% de los encuestados estimaba como algo positivo que la hipótesis de que España saliese en algún momento de la Unión Europea. O sea que dentro de todo no era tan grave. ¿Y cuáles son los valores, os pregunto a los tres, ¿no?, que pensáis que atrae más desde el punto de vista de la Unión Europea a los jóvenes? Yo creo que los valores principales es la lucha por la igualdad, por las libertades también, y también por la respuesta climática que da la Unión Europea. Al final creo que este punto es algo que los jóvenes llevamos por bandera, siempre estamos ahí luchando. Al final iniciativas como Fridays for Future y demás hicieron que la gente saliera a la calle a pedir a instituciones una respuesta más firme, y por eso estamos orgullosos. A la vez somos críticos y siempre pedimos más, pero creo que son unos valores que nos hace sentir como muy orgullosos de estar en la Unión Europea, porque al final está luchando más que otras instituciones o naciones.
A mí, si me disculpas, me gustaría añadir también lo que ha comentado Irene, porque reflexionándolo un poco ahora que lo has comentado, yo creo que los principales valores de la Unión Europea sí que atraen a los jóvenes, pero creo que es más bien la implementación de esos valores donde al final los jóvenes se desenganchan de esos valores, de que estamos de acuerdo que queremos paz, estamos de acuerdo que queremos la democracia, pero queremos una paz de calidad donde tengamos influencia para buscar esa paz alrededor del mundo, y también queremos, por ejemplo, democracia, pero una democracia de calidad. Y yo creo que ahí es donde los valores de la Unión Europea yo creo que son acertados, pero sobre todo es implementar y seguir esos valores de manera eficaz, que yo creo que es donde la gente más pues se puede quedar un poco en el camino. Habéis comentado el tema del cambio climático, hay otras cuestiones sociales como los derechos LGTBI, la igualdad de género. ¿Pensáis que la Unión Europea está respondiendo a las inquietudes de los jóvenes en todas estas cuestiones? Sí, Irene, me da igual. Bueno, Irene, si quieres, y luego continúo. Vale, sí, tú luego complementas. Creo que la Unión Europea está haciendo bastante trabajo en eso, pero creo que todavía queda trabajo por hacer. Como he dicho antes, al final los jóvenes siempre quieren más, y al final estamos preocupados porque al final lo vemos en el día a día, que la emergencia climática es algo que no podemos escapar de ella, y por eso queremos siempre que se vaya un paso más allá, ya no solo en emergencia climática, sino también en valores de derechos LGTBI, igualdad de género y demás. Por ejemplo, en igualdad de género queremos que haya más conciliación laboral, porque actualmente la Unión Europea legisla en ello, tiene una normativa de 2019, una regulación que entró en vigor en 2022, que no solo hay baja por maternidad, sino que también introducen la baja por paternidad y la parental. Pero luego a la práctica casi siempre son las mujeres las que tiran de esa baja, y al final las que se ven dificultades para hacer esa conciliación laboral. Entonces pedimos que al final esa conciliación vaya más, porque al final las mujeres nos quedamos atrás en esa lucha por la igualdad de género y por la igualdad de oportunidades. Totalmente de acuerdo con lo que está comentando Irene. Además, ahondaría en un asunto sobre que en este caso sí que es cierto que queremos más y además mejor. O sea, quiero decir que normalmente ahora se está hablando mucho de la diferencia entre que a lo mejor no es necesario un enfoque de mayores competencias, sino una profundización en las que ya tiene asumidas las instituciones europeas. Pero es que en este caso las cuestiones relacionadas al ámbito familiar, al ámbito del entorno más soberano que refuerza la identidad de un país, pues están totalmente fuera del manejo o del tacto de que pueda tener la Unión Europea. Sin embargo, eso es una diferenciación muy clara de la calidad de los derechos básicos de una persona que pueda vivir en España frente a esa misma persona si se traslada su residencia a Hungría, por ejemplo, en el caso de que fuera una persona del colectivo. Que se vean reconocidos tus derechos en el ámbito más personal en una parte del territorio europeo frente a otro que tú no existes como tal, no se te reconoce esa parte de tu persona, pues es una cuestión que a nosotros no, como residentes en este territorio, lo que queremos son soluciones, y queremos que nos miren a los ojos y hagan por dónde para poder tener una experiencia vital lo mejor posible. Uh-huh. Yo os preguntaba por las cosas que más o menos pueden atraer, o los valores que pueden atraer a los jóvenes la Unión Europea, pero os hago la pregunta contraria ahora. ¿Qué creéis que genera más desafección en los jóvenes? Gerard, venga, empieza tú. Vale, pues voy yo. Yo creo, sobre todo, siguiendo en la línea que he comentado, yo creo que esa desafección viene muchas veces dada por ese distanciamiento de las instituciones, ¿no? Es algo que reflexionaba en algunas otras ponencias que he ido dando, etcétera, de que al final, como si diera tampoco muchas, tampoco os penséis, pero vaya, que sobre todo en eso a lo que me refería era, ostras, tenemos mucho que hacer durante el día. ¿A qué me refiero? Tenemos al final nuestros quehaceres diarios, tenemos la vida laboral, tenemos nuestros
amigos, nuestra familia, tenemos nuestras preocupaciones. Y además de eso, sobre todo, después que pedimos que sepan sobre los jóvenes, sobre política municipal, política autonómica, política estatal y después política europea. Entonces, me parece que sobre todo creo que es ahí donde va esa desaflicción de que al final, ¿qué es lo que nos queda más lejos? La Unión Europea. Y entonces, a partir de aquí, yo creo que es un poco el triaje de decir, bueno, esto es al final lo que nos pensamos, que no nos influencia tanto, pero que nos influencia y mucho durante el día a día, que hace que al final pues que esos jóvenes pues no estén tan conectados con la Unión Europea porque no la ven tan de cerca. Pues por ejemplo en Madrid, ahora donde estamos, pues tú vas andando y puedes ver el Congreso de los Diputados, puedes ver el Senado, pero en cambio tú no ves el Parlamento Europeo, la institución o la Comisión Europea. Es algo que al final pues siempre acaba complicando un poco esa cercanía. Uh-huh. Irene. Sí, yo un poco lo mismo. Al final es eso, notamos las instituciones muy, muy lejanas. Sí que es verdad que los jóvenes creo que estamos aventajados porque en el sentido de sentarle un poco más cercanos, porque al final ya hemos nacido con ellas, entonces las instituciones de la Unión Europea las sentimos como parte de la política nacional, o sea, ya no es nacional, pero sentido de que está al mismo nivel. Entonces tenemos esa información, pero muchas veces esa información tarda en llegar o no llega del todo. Entonces, por ahí viene un poco ese desconocimiento, esa desinformación que tenemos y quizá también por parte de la economía, porque al final todos en la zona euro tenemos la misma moneda, pero vemos como otras economías van mejor, van peor, y entonces esa comparativa hace también, yo creo que nos sentamos un poco esa desinfección con ello. Y sí, perdona. Irene ha dicho una cosa que yo creo que alguna vez que cuando tú vienes también a la tertulia, lo hemos comentado más veces, que es esto, hemos nacido con ella, ¿vale? Esto suele pasar también cuando hablamos de la democracia, ¿no? Y por qué de pronto hay sectores de los jóvenes que se sienten tan decepcionados, ¿no?, con el sistema democrático. Habéis nacido con ello, no habéis vivido lo anterior, cuando esto no existía, cuando no estábamos en la Unión Europea o cuando no éramos una democracia, y entonces tenéis la sensación, o puede ser que tengáis la sensación, de que la democracia o las instituciones europeas en este caso no responden a todos vuestros problemas. Bueno, es que varios puntos. Creo que el tema de conocer que la Unión Europea está haciendo mucho por nosotros como ciudadanos que habitan en los Estados miembros es un tema que se trata más específicamente una vez lo detallas, digamos, en formaciones a lo mejor más específicas, dentro de un ámbito también universitario, o sea que no vamos a ejemplos clave como que nos hagan sentir cerca. Lo estaba viendo mucho últimamente, estos días en concreto con el tema de la DANA, que es importante saber que los fondos con los que podremos hacer frente a la reestructuración y a la construcción de todo este desastre y esta debacle vendrán en gran parte del Fondo Solidario Europeo. Entonces, esto es cuando encontramos una coherencia ante la pregunta de ¿para qué sirve la Unión Europea? En mi día a día, ¿esto para qué sirve? O sea, no solamente para épocas de emergencia, pero que digamos que eso también existe. En tu día a día también va a protegerte pues ante otras amenazas, te va a ayudar dándote oportunidades, fondos, lo que comentaba Irene, a título económico. Y en lo que me comentabas de dar por hecho el tema democrático, pues lo veíamos también con el estudio de la encuesta que hicimos en su momento. A la hora de entender por qué te vas a movilizar para defender el ser parte de la Unión Europea como un valor imperante democrático, es cuando vas a ver que tus valores, los principales que vimos entonces, eran la libertad y la igualdad, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Pero bueno, todo recogido en estos valores, cuando los ves amenazados. Cuando te ves en una situación pues que necesitas seguridad, que necesitas saber que si tienes algún problema tendrás instituciones que amparen tus derechos más básicos. Esto es lo que genera una afección y para eso necesitamos coherencia. O
sea, cuando hablamos al principio del papel de los representantes políticos, que es otra forma a través de la cual se expresan las instituciones, necesitamos entender que existe un hilo visible entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que de esto están aprendiendo mucho para este nuevo mandato del Parlamento y de la futura comisión. Uh-huh. Y Gerard, volviendo otra vez un poco a lo que es Equipo Europa, ¿qué creéis vosotros o qué estrategias creéis que son necesarias o efectivas para mejorar el interés y la participación de los jóvenes en los temas europeos? Bueno, nosotros sobre todo surgimos al final porque nos dábamos cuenta cuando íbamos a una clase y de repente nos encontramos que preguntamos qué era el Parlamento Europeo o si se habían diferenciado entre las tres principales instituciones y nadie levantaba la mano. Entonces al final decidimos que lo más efectivo es lo más sencillo, muchas veces, ¿no? Es donde se encuentra. Entonces, lo que consideramos más efectivo es intentar, pues, formar a lo que decíamos a los centros educativos y como centrarnos en esa base de la sociedad de lo que después pues podrán formar, de que muchas veces nos encontramos que los niños comentan lo que les pasa en los colegios, a los padres, a las madres, a los abuelos, abuelas, ostras, pues hoy me han explicado sobre la Unión Europea, y nos encontramos que era un buen altavoz para hacerlo. Aparte de eso también pues nos da, sobre todo al final pues los eventos a gran escala, reuniendo a 500 jóvenes por ejemplo pues para hablar sobre la Unión Europea, sobre el futuro, sobre cómo se maneja, creemos que puede lo más interesante. No sé si Irene también podría incluir algo de lo que hacemos un poco en Equipo Europa, que es la que se encarga más de esos grandes eventos a gran escala. Sí, sobre esos grandes eventos, pues Gerard hablaba sobre ese fin de semana que juntamos a 500 jóvenes, no solo de España, sino de otros países de Europa, que lo hicimos con el fin de hablar sobre la ampliación y la reforma de tratados, y lo hicimos con el fin de eso, de hablar un poco más de esa temática de ampliación, que de momento, por ejemplo, aquí en España no se acaba mucho de hablar del tema. Sí que la gente está de acuerdo, pero es curioso porque está de acuerdo, pero realmente no sabe mucho del tema, y queríamos llevar ese tema, acercarlo a los jóvenes y que también ellos opinaran del tema. Y la verdad que fue un fin de semana muy, muy interesante, en el que conocimos otras visiones, no solo la visión de España, sino también de otros países. Y sobre más acciones que tengamos en Equipo Europa, pues también tenemos nuestras jornadas, que también pues juntamos a nuestros socios para hablar de temáticas. Por las elecciones, al final Equipo Europa nació hace 5 años con las anteriores elecciones europeas, y al final nuestro fin es buscar esa participación activa ante las instituciones, y esta vez con las nuevas elecciones quisimos volver a llamar a la gente para que fuera a votar, y lo hicimos a través de un manifiesto llamando a los jóvenes y a la sociedad en general a animarse a votar las elecciones europeas, y también salimos a la calle con carpas informativas para informar sobre las elecciones y sobre qué se estaba jugando la gente, porque al final 53% de las leyes de España vienen de la Unión Europea. Entonces gran parte de las leyes que se hacen aquí vienen de las instituciones, y es por eso que es importante que la gente salga y vaya a votar. ¿Los jóvenes son conscientes de que efectivamente en Europa nos jugamos mucho? Yo creo que no son conscientes del todo, y por eso falta esa parte de informarse más, y ahí jugamos un papel las asociaciones como Talento, como Equipo Europa, y también los medios de comunicación, en informar sobre la Unión Europea y sobre qué se está haciendo, y no solo informar cuando son elecciones, sino también pues por el día a día, y cuando esas nuevas legislaciones salen o cuando se están debatiendo, y porque al final las noticias se llenan de noticias nacionales, y creo que falta un poco de esa información sobre lo que está haciendo las instituciones. Uh-huh. ¿Cuáles creéis, os pregunto a los tres, Mireia, Gerard, Irene, que son los temas que la Unión Europea o las instituciones europeas deberían de considerar como prioritarios para que los jóvenes se interesen más? Quizá, yo entiendo que hay uno que me lo vais a decir seguro, que es el tema del cambio climático. Mireia, si quieres empezar tú. Sí. Vale. Es que, en España creo que lo tenemos bastante a flor de piel, el tema.
Además, recogiendo otra vez de nuevo el tema de la coherencia, el Green Deal era una medalla que llevaba galantemente las instituciones europeas, la anterior comisión, al inicio, luego tuvo que cambiar la ruta por, también hacer frente a la cuestión sanitaria, que en principio pues no es una competencia, pero de nuevo, lo que nosotros esperamos de nuestros gobernantes a cualquier nivel es que nos den una seguridad y una buena gestión ante los problemas que vamos enfrentando. En este caso, el tema del medio ambiente fue relegado a posiciones más bajas dentro de lo que es la agenda pública, en este caso a nivel europeo, y ahora necesitamos que vuelva a un primer o segundo puesto, digamos, o sea, por lo menos en esos dos niveles. El tema de la vivienda, que no es un tema solamente preocupante en España, sino en como poco grandes capitales, pero vamos, que en toda, ya no por capitales, sino en toda, en toda Europa es un drama. La salud mental que ya no puede más, ya no puede sostener nada de esto, y necesitamos que, aunque no sea una competencia de la Unión, se coordine y se establezcan unas líneas ante las cuales poder trabajar todos de manera unida. Creo que estos temas son principales, vamos. Gerard. La verdad es que Mireia ha hecho una buena exposición bastante transversal de todo lo que al final son los temas que deberían ser prioritarios. Yo me centraré un poco más en cómo deberíamos comunicar esos temas. Yo creo que sobre todo es el principal foco, porque si vemos las comparaciones entre, digamos, la dirección estratégica de la Comisión Europea para la legislatura 2024-2029, no discierne mucho con la de 2019-2024. Entonces yo creo que sobre todo lo que se tiene que hacer es comunicar de manera efectiva todas estas propuestas. Creo que pues ahora mismo, más en España, centrándonos tanto vivienda, salud mental y cambio climático, tienen que ser unos temas capitales transversales en todas las instituciones, y es algo que debemos focalizarnos, pero no debemos tampoco pues seguir focalizándonos en los aciertos, como ha sido el programa Erasmus, que está claro que es uno de las principales bazas que tiene la Unión Europea en expandir ese sentimiento europeo que muchas veces hablamos que es necesario. Y aparte de eso también, pues los distintos programas que están saliendo, Erasmus Plus, del famoso Interrail, algo que cada vez va calando más en los jóvenes, que pues la sociedad activa tenemos mucha importancia en eso para que todo el mundo lo conozca, pero siguiendo esos temas que pueden ser de más interés de los jóvenes, es cómo se comunican esos temas, que creo es donde está el kit de la cuestión. Irene. Sí, la verdad que no tengo mucho más que añadir. Mis compañeros, la verdad que lo han hecho todo. Yo creo que esos tres pilares son los más importantes, y que habrá que ver cómo en esta nueva legislatura se cogen, porque, por ejemplo, el tema del medio ambiente en la anterior legislatura estuvo muy presente, y en esta nueva legislatura parece que va a tener un papel un poco más en segundo plano, porque hay otros puntos que van a tener como más importancia, pero al final el medio ambiente, por ejemplo, tiene que ser un tema transversal, que no sea solo una simple cartera, sino que sea un tema que se hable en todas las temáticas. Al final se ve que, porque al final el 30% del presupuesto va al medio ambiente de forma transversal, pero eso se quiere ver de verdad, no solo en acciones pues eso de transición ecológica, sino que también se vea en infraestructuras, transporte, que también se atienda al empleo relacionado con ello. Entonces, creemos que son prioridades que se tienen que achacar, no solo como un punto de la agenda, sino como un punto que afecta a todos. Vale, ahora os pregunto a los tres. ¿Tenéis la sensación de que la Unión Europea se esfuerza lo suficiente, o las autoridades o las instituciones de la Unión Europea se esfuerzan lo suficiente para adaptarse a vuestro mundo? Mireia, venga, empieza tú. Yo voy citando, porque si no os cuesta coger a uno el... Venga, primero Mireia, sí. Gerard, Irene, por ese orden. Venga, va. Yo opino que hasta la fecha no demasiado. Ha sido un intento, os tenemos en el recuerdo, o sabemos que estáis ahí, a lo que viene a ser este segmento poblacional, que no es demasiado interesante a título electoral, pero sí para lo que implica el futuro de la Unión y su mantenimiento, la forma que esperamos de ella y en lo que trabaje.
pero entiendo que a partir de ahora sí que se va a tomar en mejor consideración. Para muestra un botón, ayer se están llevando ahora mismo las audiencias a los potenciales comisarios de la futura Comisión Europea. Y ayer justo fue la audiencia que correspondía al posible nuevo comisario de una cartera que incluye justicia intergeneracional, juventud, cultura y deportes. Que en concreto la Unión no tiene competencias en este asunto, pero digamos que puede ser entendido como el reconocimiento de que está fallando ahí y que quieren que esas voces, o sea, de la población joven en la Unión Europea, tenga más que decir y más que decidir a la hora de ver cómo se acerca a los jóvenes. Pero en este sentido diría que es muy importante que confíen en los registros que se utilizan desde las asociaciones, los movimientos juveniles que saben cómo dirigirse o que sabemos cómo dirigirnos entre nosotros, quiero decir. Sabemos cómo comunicar lo que están diciendo. De las instituciones, no esperamos que de pronto se conviertan y permitidme un poco la expresión, en el meme del señor Barnes vestido de joven, porque no es creíble. No esperamos tampoco eso de ellos. Lo que esperamos es que nos miren de iguales, o sea, de igual a igual, y que confíen en nuestra manera de llevar el mensaje. Pues sigo yo un poco. Yo estoy bastante de acuerdo con Mireia, pero yo en este caso no soy tan crítico. Mira, es algo que comentó sobre todo Jaume Duque, el anterior director de comunicación del Parlamento Europeo y portavoz, que ahora es conseller de la Generalitat de Cataluña. Pues básicamente comentaba que el Parlamento Europeo al final tenía una posición un poco complicada, que es que nosotros ahora mismo, para un poco ponernos en contexto, no hay un equipo de comunicación enorme en el Senado o en el Congreso de los Diputados. Al final yo creo que tenemos que entender un poco el contexto del Parlamento Europeo, que se hace una función muy muy fuerte de intentar llegar a todas esas personas, y gran parte del presupuesto incluso iba a las elecciones europeas y a cómo intentar incentivar el voto. Creo que hace falta, sobre todo en tema de comunicación y en lenguaje juvenil, o más bien en lenguaje popular, incluso podríamos decir, creo que las instituciones necesitan mucho trabajar en eso, pero en lo que es en el incentivo, en intentar trabajar, en hacer proyectos, en hacer pues lo que haga falta con instituciones o con asociaciones juveniles, creo que siempre han mostrado una predisposición bastante ejemplar que en otras instituciones, no sé, seguramente mis compañeras me pueden confirmar, que no hemos notado. Entonces creo que hace falta hacerlo mejor, sobre todo en el tipo de comunicación, no solo a nivel juvenil, sino a nivel popular en general, de que pues se notan lejanas y es algo que pasa desde hace años y aún no se ha puesto inciso. Siempre es un poco, se señala el problema pero no se pone solución, que es algo que hace falta corregir, pero creo que sí hacen un esfuerzo extra que no he visto en otras instituciones, tanto autonómicas como nacionales. Sí, yo por seguir por ese tema que dice Gerard de que nos escuchan y demás, yo creo que sí que nos escuchan, pero muchas veces no lo acaban de poner del todo en práctica, o como decía Mireia, no lo saben modernizar y cómo adaptar el mensaje a lo que es el vocabulario de la calle, ya no solo juvenil, sino al final del día a día. Entonces ahí yo creo que se tienen que hacer un poco ese esfuerzo por acercarse a nosotros, pero no solo para decir, vale, te estamos escuchando, sino que digan, mira, te estamos escuchando y estamos haciendo esto de verdad. Entonces creo que es un poco esa combinación de que nos sintamos escuchados, pero también de que realmente las ideas que tenemos son ideas válidas y que al final nuestra voz es igual de importante que otras voces más mayores. Todos al final somos una parte de la población y creo que las instituciones tienen que escuchar a todas las voces, tanto mayores como jóvenes, mujeres, hombres, todos sin diferenciar. Es que justo en este sentido creo que Irene ha dado un poco con la clave, y también en línea de el ejemplo que has comentado, Gerard, con Jaume Duc.
toda la predisposición que hemos visto en estos meses preelecciones europeas, que ha sido la proactividad desde la institución al terreno, digamos, a todo el mundo, para recordar que el 9 de junio eran las elecciones, para hacer comprensible qué era lo que nos jugábamos, por qué era importante no dar por sentado los valores democráticos que se ven reflejados en las instituciones europeas. En fin, todo esto creo que fue bastante ejemplar y un punto de partida para lo que debe entenderse que existe y el nuevo camino a seguir. O sea, la proactividad desde la institución hacia los jóvenes que estamos hablando ahora en este sentido, pero vamos, intergeneracionalmente y con una especial predisposición hacia, los jóvenes en cualquier ámbito de especialización, me refiero. No solamente porque tenga yo un interés concreto en la Unión Europea, voy a tener ese acceso. O sea, yo, por ejemplo, me pararé a buscar qué está haciendo el Parlamento o qué está proponiendo la Comisión. Pero mi primo a lo mejor no, porque tiene otros intereses. A esa persona es a la que hay que llegar, no a mí, que yo ya me buscaré un poco la vida, ¿no? Por intereses propios. Entonces, bueno. Yo os preguntaba también un poco esto, os ponía en esta tesitura, porque yo también tengo la impresión de que entre los jóvenes hay una cierta tendencia a confiar, digamos, en los que no creen en las instituciones, eso que llamamos los populismos, o los movimientos más a la extrema izquierda o a la extrema derecha, en fin, que cuestionan, ¿no?, las propias instituciones democráticas. ¿Esto pasa o no? Venga, ahora te toca a ti, Gerard. Vale, sí, ya me iba a lanzar, ya estaba cogiendo confianza. Venga. A ver, yo creo que sí hay una cierta tendencia, pero yo creo sobre todo por el hecho de... Yo creo que hay distintos puntos que evocar sobre este tema. Uno es la cantidad de información que recibimos hoy en día. Siempre se dice que somos un poco la generación más informada o la más formada. Yo creo que al final esto se hace contraproducente. Es decir, ahora nos informamos de lo que queremos y todo el rato del mismo tipo de información. Es decir, si yo sigo a los 3 influencers de turno, como comentabas, o de esas personas que coinciden con mi punto de vista, no me tengo por qué encontrarme con otras personas que piensen distinto, porque así funciona el algoritmo de prácticamente todas las redes sociales. Empezó con TikTok, lo ha seguido Instagram y prácticamente todo en Twitter también ya está empezando, X ahora, pero básicamente estamos viendo que hay una tendencia en que nos informamos solo de lo que queremos. ¿Esto qué genera? Esto genera sobre todo que al final nos polaricemos, porque creemos que esa información donde nosotros analizamos esos datos y a partir de esos datos todo está justificado. No nos preguntamos si hay un punto de vista distinto. Y más cuando el mensaje que recibimos muchas veces es de personas que no están formadas porque no tienen la capacidad, porque ¿cómo puedes esperar que un influencer que pongamos el caso de hay un streamer que me hace mucha gracia que se llama Chocas que básicamente comenta de prácticamente todos los temas de actualidad, pero ¿cómo podemos esperar que una persona así sepa de todo? Es imposible, no lo podemos saber. Por tanto, muchas personas se están formando sobre estos influencers que hacen una muy buena función, que seguramente tienen toda la buena voluntad del mundo, algunos no tanto, pero creo que sobre todo está pasando que cada vez estamos polarizando más porque solo nos informamos por una vía y antes podíamos encontrar distintas formas de informarnos. Sí, justo. Yo creo que hay como mucha desinformación en ciertos temas y que salen muchas noticias falsas y al final cuando esa noticia falsa es muy difícil contrarrestarla, y aunque salga alguien para defender esa información siempre va a prevalecer esa noticia falsa. Entonces ahí pues, es muy complicado, y como decía Gerard, hay gente que sale y de repente es experto en todo, en temas de política, en temas de cambio climático, de desastres naturales, de repente de la pandemia, de guerras, todo, y realmente ser experto en todo es muy difícil, nosotros mismos no lo somos. Y ahí es cuando hay que ser inteligentes y saber
dónde ir para informarte de cada tema y saber a quién escuchar. Y al final creo que hay que saber diferenciar entre esos medios de entretenimiento, como puede ser pues eso, el Chocas o otros influencers y streamers, y saber a dónde ir a buscar la noticia. El problema es que al final los jóvenes no solemos buscar tanto esa amplitud de información, sobre todo cuando estás en la adolescencia y demás, porque al final te limitas a ver el contenido que hay en redes y lo que se comenta en tu grupo de amigos, y al final si tu grupo de amigos opina una cosa, esa va a ser tu realidad. Entonces creo que es bueno abrir como estos espacios de debate y conocer otras realidades, no solo tu realidad, la de tu grupo de amigos, sino acercarte a la gente y ver esas diferencias. Y formarte. Efectivamente, sí. Uh-huh. Mireia. Pues que estoy totalmente de acuerdo con Gerard y con Irene. De hecho, yo pondría a lo mejor un poco el foco en el tema del uso de redes sociales y del papel propio de los medios de comunicación. En las redes sociales creo que es bastante importante cómo está configurado el algoritmo que favorece que solo consumas aquello que ya consumías y que a lo que más me gusta estás poniendo, que más visitas, porque entiende que esto pues genera un efecto de adicción del que ya no sales, ¿no? Y entiendes que la verdad está en lo que estás viendo. Luego, en tema de medios de comunicación, pues hay que desligarlo de etiquetas partidistas e ideológicas. Los medios de comunicación tienen un rol que es el de informar. Garantizar la veracidad de la información que se comparte. O sea, como he visto recientemente, por tema de la Dana y bueno, el asunto de Iker Jiménez, de Rubén Gisbert, en fin, pues decir, el papel que tiene la fuente puede ser desde desequilibrar la balanza de la información hasta considerar que es veraz lo que está compartiendo, pero el papel del medio de comunicación será el de contrastar y de compartir efectivamente la información que sea, ¿no? Entonces, también en este sentido, pues desligarnos también un poco más de las pantallas y conocer distintos puntos de vista sin entrar al trapo, o sea, entender un poco el tema de la empatía y de que no sabemos tanto de todo. Creo que es un ejercicio de reflexión necesario. Además, Mireia, a mí, si no te importa, Fede, me gustaría incluir todo el tema de las una pequeña pausa, pero termina. Claro, pues sobre todo creo que no debemos tener en cuenta las fake news y todo lo que conlleva. Creo que en general, tanto los nuevos influencers como también las fake news lleva un caldo de cultivo que sobre todo hace que los jóvenes pues acaben no contrastando la información y polarizándose. Bueno, este es un debate que a mí me interesa mucho, especialmente. Vamos a hacer una pequeña pausa por la publicidad y volvemos enseguida. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Bueno, pues vamos acabando, nos queda el último tramo de este debate Transforma España, hablamos de la Unión Europea. ¿Qué creéis? Porque este debate que habéis puesto sobre la mesa es interesante, pero creo que quizás para dedicarle incluso un programa entero desde vuestra perspectiva. Totalmente. Porque lo hemos hecho con la perspectiva, con otras perspectivas, digamos, más senior. Pero a mí el debate de los medios de comunicación es un debate que obviamente me apasiona, ¿no? Y porque hemos perdido, ¿no? Hemos dejado de ser un referente y sobre todo hemos dejado de ser un referente para los más jóvenes. Pero, ¿qué creéis que cómo creéis que desde la Unión Europea se puede afrontar este clima de desinformación que favorece a los extremismos, etcétera? ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea para eso? Mireia, venga, empieza tú. Vale. O Irene. Pues, a ver, pondría de ejemplo una acción y una colaboración que está llevando la Oficina del Parlamento Europeo en España, que es dotar de herramientas a través de cursos a la comunidad de Todos Juntos, que bueno, que es toda la red de personas que tienen un interés en la actividad de la Unión Europea, de voluntarios, en fin, para adquirir herramientas contra la desinformación. Y lo hace en colaboración con Neutral, también lo ha hecho en colaboración con Maldita.es. Y bueno, son plataformas que están especializadas en distinguir cuáles son los bulos, cómo se pueden distinguir, qué herramientas son necesarias a la hora de consumir información. Y creo que todo esto lo que nos deja claro es que necesitamos educación en esto, o sea, en cómo consumir la información y qué fuentes son fiables, cuáles no, de dónde salen estas novedades. Creo que la educación es la clave. Irene. Sí, yo creo que ahí al final volvemos siempre al tema de la educación, porque creo que es muy importante el trabajar ahí con los colegios y que esa información llegue desde que eres pequeño, de cómo informarte y que te den herramientas para saber no solo cómo informarte, sino cómo contrarrestar esa información falsa y cómo saber que es falsa o no. Entonces creo que esas formaciones, como comentaba Mireia, son muy importantes y que necesitamos dotar a la población más de esas herramientas para que sientan que ellos mismos pueden saber qué es una noticia real y qué no, y ver un poco por dónde va esa desafección que hay ahora mismo. Pero las instituciones al final tienen un papel muy importante, pero no solo las instituciones, tiene que ser como que tenemos que estar todos juntos con instituciones, medios de comunicación, educación, colegios, asociaciones, tenemos que ir todos remar en la misma dirección. A mí me gustaría añadir un nuevo concepto, a ver qué os parece, si estáis de acuerdo conmigo, que es básicamente el fact-checking, que lo he encontrado muchas veces en debate, seguramente ya lo conoceréis. Para quien no lo conozca, es, digamos, la verificación de los datos que se está aportando en ese mismo momento en el debate, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que una buena medida que se podría encontrar, pensándolo yo, esto es un poco comentario, incluso no sé hasta qué punto es posible y sería comentario de barra de bar, pero básicamente yo creo que ese fact-checking que se podría encontrar desde una institución o desde una empresa que sea totalmente independiente, que pudiera analizar esas fake news, que pudiera analizar esas noticias que van saliendo independientemente del espectro político donde estén, pues creo que sería una buena aportación para decir, vale, esto es fake news o no es fake news, o este dato o esta aportación que se ha hecho está bien o está mal. Creo que ahí podríamos encontrar un poco ese equilibrio de no encontrar. Muchas veces gente ha comentado, ostras, pues ahora hay mucho debate sobre la nueva ley
de información, etcétera, medios de comunicación, pero creo que sería una buena manera de mantener esa columna de ese diario, pues ese pensamiento que pueden tener, pero a la vez pues contrastando de una manera independiente qué es lo que se está diciendo. Creo que facilitaría bastante lo que es informarnos con cualquier noticia. Uh-huh. Por ir avanzando en cuestiones, hemos hablado antes de los valores que podía aportar la Unión Europea y que aportar a los más jóvenes. ¿Cuáles creéis vosotros que son los retos que tiene de cara al futuro la Unión Europea? Y seguramente vamos a coincidir en muchos en algunas de las cosas que ya hemos hablado, ¿no? Pero ¿cuáles son para vosotros esos retos? Gerard, si quieres empieza tú, ya que es el último que se ha hablado antes. Y tanto, sí. A ver, yo creo que uno de los retos más importantes que tiene la Unión Europea es el papel que tenemos en el mundo. Al menos a mí el que me genera más insatisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Estamos pues ahora mismo se están celebrando las elecciones en Estados Unidos. Estamos claramente cada vez en un mundo más multipolar, donde tenemos pues nuevos países que están saliendo, pues el auge de la India, también China pues ya es una potencia contrastada, la participación de Rusia, Estados Unidos. Creo que ahora mismo tenemos que ver qué papel tenemos exactamente en la Unión Europea y sobre todo qué independencia estratégica podemos tener tanto a nivel energético como a nivel geopolítico. Creo que esa es los próximos 5 años va a marcar mucho cuál es el papel que tenemos en el mundo y cuál es nuestra capacidad para poder tener esa influencia de todos los valores que queremos exportar, tanto de paz, de democracia, pues sobre todo de esa economía, de esa justicia social que nosotros entendemos y de estado de bienestar. Será una prueba de fuego de si de verdad nosotros somos capaces de exportar ese proyecto porque de verdad los otros países ven un espejo donde mirarse, o pues nos quedamos en ese medio camino donde no somos capaces de tener esa independencia energética que hasta ahora mismo teníamos de Rusia o que también tenemos de Argelia, y eso ahí entra sobre todo la transición verde y energética, que es súper importante porque es al final donde nosotros podemos tener esa base y creo que debe ser una de las prioridades. Y además de eso también pues esa capacidad estratégica geopolítica, y pues tendremos que ver también cómo llega el papel de la defensa y de la política exterior, y si de verdad pues siempre, pues ahora que ha aumentado tanto los presupuestos en armas, etcétera, pues si de verdad va por ese camino o nos encontramos pues a mitad de camino, no tenemos esa influencia en el mundo como teníamos antes. Irene. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Gerard. Aquí se pasaría un poco mi vena economista, pero creo que es bastante importante también hablar de todo el tema de la autonomía estratégica y cómo al final, que es un poco lo que ha comentado Gerard, al final, muchas veces con todo el tema de la pandemia y el conflicto en Ucrania nos hemos dado cuenta de que dependemos mucho de terceros países y creo que la Unión Europea se está empezando a dar cuenta ahora de que al final hay que intentar no depender tanto. Al final hay que promover temas de libre comercio y seguir comercializando con otros países, pero creo que en la Unión Europea tenemos muchos países con mucha industria ya generada y otra que está por generar y que tenemos recursos para hacerlo. Entonces creo que es importante que la Unión Europea empiece a regular más en ello, que ya está, pero creo que en esta nueva legislatura es algo que es uno de los grandes retos de esta legislatura, el intentar crear fuerzas y que se crean esas cadenas de valor en la producción, en la que todos los países estén unidos y no tengamos que depender tanto de terceros países. Y bueno, un poco por añadir otro punto nuevo, lo que comentábamos antes de la ampliación, creo que al final hay varios países candidatos actualmente que están ahí, ya llevan años trabajando para entrar en la Unión Europea y están haciendo uso de esos fondos para ajustarse a esa legislación que hay en la Unión Europea y temas de estabilidad económica, de democracia y demás, que la Unión Europea les está dando esa ayuda para acercarse más, pero que llega un punto que ya se están un poco cansando de esperar. Entonces, creo que la Unión Europea tiene que ayudarles y poner ya sobre la mesa esa ampliación y
intentar que la desafección que está empezando a verse en los países no cale del todo y mostrarles cómo realmente nos viene un futuro mejor para todos y que estando dentro de la Unión Europea se vienen cosas buenas. Mireia. Sobre el tema de la ampliación, sí es cierto que hay países candidatos que llevan muchos años esperando a seguir dando pasos hacia adelante en su incorporación a la Unión Europea, pero creo que también la Unión aprendió de la última ampliación que no se puede hacer deprisa y corriendo, y menos en un contexto geopolítico tenso y convulso. O sea, no puede permitirse que una desestabilización, y más en los términos económicos, que es lo que estabas comentando antes, que llama tu alma formada, Irene, no se lo puede permitir, digamos. Entonces, tiene que poner una balanza, a lo mejor, temas de estrategia por seguridad frente a la posible inestabilidad inicial económica que pudiera enfrentar. Bueno, esto es algo a entrever, pero desde luego ser miembro de la Unión Europea implica muchísimas garantías de derechos y privilegios frente a no estar. Y el principal reto que yo veo que debe afrontar como constante el proyecto europeo en sí mismo es que debemos apostar por ser coherentes con lo que somos, con lo que está recogido en los tratados, con lo que todos los países que son miembros, más todos los que se quieran adherir en un futuro, tienen la obligación legal de cumplir. Me refiero en concreto al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, con los valores que conforman la Unión Europea y que muchos de los Estados miembros siguen vulnerando a día de hoy. Por mucha sanción que se cumpla, no tiene sentido, o sea, ser alguien que está quebrantando su propia esencia. Entonces creo que hace falta un ejercicio de reflexión profundo sobre qué implica ser parte de la Unión Europea y ponerlo en valor. Se ha visto en el ejemplo de Ucrania, se ha puesto en valor la solidaridad europea, la solidaridad con los estados vecinos, el apoyo de los valores democráticos, toda una coherencia que hace falta y que nos da consistencia en la forma en la que nos presentamos al mundo a la hora de exportar nuestro modelo democrático y de vida, que como adelantaba también Gerard, ¿no? Pero no somos así con muchas otras cosas que también legalmente tenemos una obligación de establecer relaciones comerciales con aquellos países que respetan nuestros propios valores. Y bueno, vemos que es como poco difícil, pero es el trato al que hemos llegado a la hora de llamarnos europeos, y no se pone en valor con otros estados, terceros estados, quiero decir. Entonces, a la hora de plantear qué pasos vamos a dar hacia adelante y qué imagen queremos dar hacia los demás en nuestra acción exterior, tenemos que ver también un poco qué es lo que nos mantiene unidos a día de hoy y qué es lo que está flaqueando, para poder arreglarlo, para no desmembrarnos en el camino. ¿La inmigración, por ejemplo? Pues la migración, por ejemplo, es un tema muy importante y candente. Sí, no voy a descubrir América yo ahora. Pero vamos, que por ejemplo ahora tenemos el pacto migratorio, que con sus más y sus menos al menos tenemos algo sobre lo que construir y reconstruir. Las obligaciones y los deberes y los derechos que se garantizan dentro de los Estados miembros. Y qué perspectiva queremos llevar a través de ello, con qué voces vamos a pactar, en fin. Todo esto es otro melón, Fede. Ya lo sé. Rápidamente, que nos queda un minuto. ¿Cómo veis la Unión Europea al futuro? Irene, venga, empieza tú ahora. Yo soy optimista. Yo la verdad que soy bastante optimista siempre, y con esto más aún está bien, creo. Eso es bueno. Al final la Unión Europea lleva por bandera eso de unidos en la diversidad, y creo que es para lo que hay que ir, y
y el futuro lo veo con optimismo, con que la Unión Europea al final va a querer hacer frente a esos retos globales con soluciones globales y como decía Mireia, siendo coherentes. Al final hay muchos temas de los que hemos hablado, de migración, empleo, medio ambiente, muchos temas que al final se entrelazan entre ellos y creo que la Unión Europea tenemos mucha fuerza para remar a favor de ellos y en unos años ser aún más fuertes. Gerard. Pues yo sinceramente con ganas, aunque parece todo, y lo hemos estado comentando, que vemos muchos problemas, yo creo que un gran ejemplo lo tenemos ahora mismo, que ha sido con la Dana, un poco el tema de ahora mismo, o de actualidad. ¿Qué ha pasado? Mucha gente se ha volcado. Siempre teníamos, o mucha gente dudaba, ostras, pues esos jóvenes o estaremos capacitados en situaciones de crisis. Creo que en situaciones de crisis y de caos es donde muchas veces sacamos lo mejor de nosotros. Y creo que ahora mismo, con tanto movimiento que tenemos en general de tanto, pues creo que hemos tocado prácticamente todo, ultraderecha, economía, movimiento multipolar, geopolítico, creo que aquí es donde podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y yo creo que es un reto, pero un reto que podemos estar plenamente capacitados para sacarlo. Mireia, venga, termina. Pues yo me mantengo optimista, aunque pueda haber parecido en algún momento que no. Yo soy muy optimista y confío mucho en que la Unión Europea se convierta en proactiva frente a la costumbre reactiva que ha venido teniendo los últimos años, ¿no? Y creo que es un buen momento para dar caña, básicamente. Pues Irene, Mireia, Gerard y Reyes, gracias. Gracias a ti. Gracias por estar ahí. Gracias a todos. Y creo que hemos superado bien el trámite. Sí, muchas gracias a todos. Un abrazo, cuidaros. Buenas noches. Buenas noches.